Bueno, pues aquí estamos con un vídeo de urgencia, Hitor y yo. Tenemos cintura, tenemos flexibilidad, somos rápidos. Porque es claro, se está hablando mucho, ¿no? De ese partido en Miami, de la Liga, que está metiendo Tebas por la gatera, ¿no? Está intentando meter Tebas por la gatera ese Villarreal-Barcelona. El Madrid justo acaba de sacar un comunicado y muchos le están reprochando al Madrid la hipocresía de querer acoger un partido en el Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que este señor Ujú. y yo estaremos ahí, y Flash NFL estará ahí con esto de meter un partido en Miami sin contar con el resto de clubes y bueno, sin explicar un poco todo el proceso. Y claro, pues hemos hablado de teoría y yo, oye, yo creo que puede ser muy útil y pedagógico explicar cuál es el plan de expansión de la NFL que lleva muchos, muchos años y las diferencias con este proceso que Claro. no parece ni siquiera estratégico y que parece una iniciativa personal de Tebas. ¿Qué tal, Aitor? Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre todo esa parte pedagógica, ¿no? Porque obviamente la comparación, ¿no?, con el calendario de la NFL por la asimetría del calendario de la propia NFL es inevitable, pero creo que son dos cosas. Quiero decir, cualquier opinión va a ser válida, ¿no? Y ahora daremos también nuestras opiniones, puntos de vista y demás, Mm. pero aunque la comparativa sale sola o es lo más lógico casi de manera orgánica, creo que no es justa porque precisamente la NFL está hecha de una manera, entre comillas, a propósito, que sea asimétrica y que todos estos partidos internacionales, haciendo referencia al tema del Bernabéu, están hechos a postas con un tema de aumento de jornadas de calendario, reducción de pretemporadas, en fin, que todo tiene una explicación y un porqué más allá de lo que pueda parecer. Obviamente también hay una vinculación con todo esto, Ramón, con toda esta decisión de Tebas con el partido entre el Villarreal y el Barcelona, porque está de por medio Stephen Ross, que es Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins, que antes, tú lo sabrás mejor, los derechos televisivos los explotaba Bein Sports en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Bein Sports hasta hace 5 o 6 temporadas, creo. Que se metió Fue Stephen Ross por medio, de la mano sí, con ESPN, con una de las empresas que tiene Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins, propietario del estadio de los Miami Dolphins, propietario del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, que precisamente pasa por el estadio de los Miami Dolphins, y que, pues no sé, creo que quintuplicó, sextuplicó lo que estaba pagando lo que estaba recibiendo, mejor dicho, la liga por los derechos televisivos por parte, en este caso, de Stephen Ross y ESPN, ante lo que recibían con Bein Sports. eso es. Aquí, evidentemente, esta iniciativa de Tebas responde, no sé si al pago de un favor a este señor, no sé si responde a, bueno, pues a una iniciativa que Ujú. busque una expansión por ahí, pero no lo ha explicado, ¿no? Es que una de las diferencias que a mí me gustaría reseñar, vamos a ver, al margen de que la cultura de cada deporte y cada competición creo que es importante, Y de ¿no? O cada sea, país. y de cada país es importante. Quiero decir, la NFL no es igual a la Liga de Fútbol español, no tienen absolutamente nada que ver. Al margen de esa cultura, ¿no? De lo cultural que es salir de las fronteras de España para jugar un partido de liga, está un tema muy básico. En la NFL, las 32 franquicias, y tú me corriges en todo lo que yo me puedo Ujú. equivocar porque tengo mucha menos trayectoria que tú y si meto la pata, me corriges. Pero las 32 franquicias se pusieron de acuerdo en su momento en que era importante la expansión internacional de la competición. Ujú. Y por tanto, no sé si desde 2007, puede que sea antes, pero desde 2007 es ya una costumbre y además en aumento que haya una serie de partidos internacionales cada temporada. Ujú. Partidos internacionales que acaban afectando a todas las franquicias, unas más, otras menos, pero a todas las franquicias y que producen una serie de réditos para la competición que de manera directa o indirecta se reparten también entre todas las franquicias. Correcto. Aquí Tebas lo que está haciendo, y creo que el comunicado del Madrid lo confirma, es sin contar con la asamblea de la liga, es decir, con los 20 clubes en este caso, ¿no? Que sería lo equivalente a las 32 franquicias, tomar una iniciativa personal de un partido en Miami sin explicar a qué estrategia a largo plazo obedece, cómo va a reportar un beneficio eso al resto de clubes, porque se está hablando Ujú. de cantidades muy altas para el Barcelona y para el Villarreal, que el Villarreal incluso hasta compensaría a los socios, o sea, tiene que Sí, he estar recibiendo visto una que buena cantidad. Roche ha dicho también que incluso les costaría viaje a los abonados y demás, ¿no? Le costaría el viaje, al que no vaya el 20% de descuento en el abono, es decir, haciendo las cuentas muy rápidas, costear el viaje a la mitad de los socios serían casi 10 millones de euros. El 20% de descuento al resto serían otros 2 millones de euros. Entonces, claro, ¿de dónde sale ese dinero?
Claro. ¿Quién lo pone? Porque Porque para que alguien lo pierda, otro lo tiene que ganar. eso es. ¿Quién lo pone? ¿Lo pone solo Miami o lo pone también parte del fondo común de la liga? ¿Se reparte ese dinero hacia el resto de clubes? Parece claramente que no se reparte al resto de clubes. Entonces, yo sin una estrategia clara, sin algo consensuado con el resto de clubes, veo enormes diferencias, ¿no? Más allá del calendario asimétrico Sí, pretendidamente buscado de la NFL, de que hay 9 partidos en casa o fuera y 8 en casa o fuera, ¿no? Viceversa, de que se trata de, bueno, de que no juegas contra todos los equipos, ni en casa ni fuera, sino solo tienes garantizados los partidos de la división. Es que son tantas las diferencias que me parece de verdad un poco pueril, sinceramente, hacer esa comparativa y pretender que, sí, bueno, pues que aquí estamos cayendo en hipocresías por sí, comparar, vamos, por pensar una cosa del partido de liga y otra diferente de sí, la NFL. sí, vamos a ver. Hay muchas cosas muy interesantes que has dicho. Lo primero, a mí sobre todo me parece la gran comparativa es que por parte de la NFL todo el tema de la expansión internacional viene de un consenso. De hecho, para que la gente lo sepa, Roger Godel era el responsable de la expansión internacional de la NFL antes de ser el comisionado. Y el gran legado, que parece bastante unánime en todo el mundo de la NFL, no solo en España, sino sobre todo en Estados Unidos, el gran legado que quiere dejar Roger Godel, lo que está dejando Roger Godel, es la expansión de la NFL, la internacionalización de la NFL. Porque gran parte de la internacionalización de la NFL no es solamente jugar fuera de Estados Unidos, sino también jugar en estadios míticos de Estados Unidos que normalmente no acogen partidos de NFL. Hablo, por ejemplo, del Rose Bowl, que es un estadio más que el Real Madrid en pretemporada suele jugar mucho en Pasadena, en California, en Tuscaloosa, el de Alabama, Ann Arbor, Michigan. Quiero decir, muchos estadios que son equipos, en su mayoría de universidades, no acogen partido NFL. ¿Qué pasa? Que aquí hubo un consenso y aquí hubo pues un proyecto por parte de Roger Godel previo a ser el comisionado, que él era el encargado de la expansión internacional y, como bien dices, que esto va a reportar a los 32 equipos un beneficio económico. Ese beneficio económico Eso lo es. que hace es, tiene una implicación completamente directa porque es una fórmula matemática en el CAP que se puede gastar, y gran parte de los aumentos del CAP, una parte del aumento del CAP de año a año es por los beneficios que dejan el tema de los partidos internacionales. Hasta hace 4 o 5 temporadas, la temporada, digamos, era, no quiero decir simétrica, pero se jugaba simétrica en cuanto juegas 8 partidos en casa, 8 partidos fuera, ¿vale? Claro, eso es. Aprobaron una extensión al partido 17. ¿Para qué? Para que ese partido que descuadra en la paridad, no en la paridad, digamos, de número par, ¿no? De 16 partidos, que Sí, sí, ese sí, sí, partido sí. extra 17, todos los equipos de aquí a 2030 se comprometieron al menos, no recuerdo si era 2030 o 2028. Bueno, 2028-2030, Da igual, a todos los estos efectos equipos da igual. se habían comprometido a que mínimo iban a jugar un partido como local fuera de su estadio. Fuera de su estadio no tiene por qué ser fuera de Estados Unidos, porque ahí están los Jacksonville Jaguars, que financiaron parte de la reforma y tienen vinculaciones, por ejemplo, directamente con la de la Federación de Fútbol de Inglaterra. Y aquí luego empezó todo el tema que mucha gente a lo mejor lo ha podido escuchar, ¿no? Que equipos elijan mercados donde explotar la expansión internacional. Miami y Chicago fueron los primeros en elegir España, después los Chiefs, México se ha elegido mucho, Londres, Alemania, incluso Oceanía, en Australia. Los Rams van a jugar la temporada siguiente, no esta que empieza, sino lo siguiente. Los Rams van a jugar un partido como local en Australia, obviamente por una cuestión horaria, ¿no? De que les pilla más cerca Claro, de la costa claro. oeste, tienen mucho seguimiento allí. Claro, eso es el por qué los equipos se comprometen a esa jornada 17, y que además en 2029, de hecho, muchos de los ya lo hemos comentado en algún vídeo, en 2029 acaban muchos contratos que están extendiendo no van a ir más allá de 2029. ¿Por qué? Porque va a haber una revisión hay una revisión, no, hay que renovar los derechos televisivos, hay que echar una revisión al convenio colectivo, y aquí va a entrar en juego el partido número 18. Y la Claro. idea que tiene la NFL, de hecho este año empezamos los partidos internacionales ya en septiembre, es decir, el último fin de semana de septiembre, de hecho estaré por allí también, ya hay partido en Dublín, y la idea que hay es Sí. que durante todas las jornadas, excepto quizá la última o las dos últimas, que suelen ser la gran mayoría de los divisionales, que sean todo partidos internacionales, o al menos partidos fuera del estadio habitual en el que juega el equipo Sí. local. Sí. Sí, sí, es que es una estrategia, es un plan. Es un plan que además culturalmente parece que ha sido aceptado por parte, ya no de las franquicias solo, sino de los aficionados.
y sobre todo, todos se benefician de ese plan. Si sale Claro. bien, todos nos beneficiamos. Si no sale tan bien, pues todos nos perjudicamos, pero ya llegaremos a la conclusión de que hay que cambiarlo. Y luego, Pero aquí el perdona problema Ramón, es, que añadir que no solo los equipos, sino que los jugadores también, porque todo esto lo que hace es subir el cap y los claro, jugadores aquí cobran por partido. claro, claro, Aquí claro, claro. cobran por partido. Con lo cual, es decir, aquí, con perdón de la expresión, aquí pesca todo hijo de vecino que está Claro, relacionado con la NFL. No es que aquí se aproveche Barça Villarreal, no por de verdad, forofismos aparte. O sea, porque son los dos equipos que te vas va a implicar, que si fuese en el Atlético de Madrid de Valencia diríamos lo mismo. O el eso propio Real es, Madrid o el equipo que fuera. eso Aquí es, simplemente se va a beneficiar la Liga, el Barça y el Villarreal. eso es. Y Tebas no ha contado de momento en este proceso con el resto de clubes, con explicar un poco el tema, si esto se queda en algo puntual para devolver un favor o realmente, oye, hay una estrategia a largo plazo que quizás podamos comprar en ese caso, ¿no? Podamos decir, oye, mira, pues a costa de romper culturalmente con lo que es la liga, como esto va a tener un recorrido largo y como esto va a afectar a todos los equipos y Ujú, como esto claro, no solo va a ser un partido internacional por año, sino que va a haber 8, imagínate. Bueno, pues en ese caso uno puede, oye, puede por lo menos argumentar, ¿no? O discutir una propuesta. Pero es que aquí mi sensación es que no hay una propuesta, que es algo puntual, que es algo no explicado, que se está haciendo un poco, ¿no? Pues así por detrás del escenario, ¿no? O bajo el foco. Y sin embargo, o sea, cualquier comparación de verdad con la NFL es absurda. Y en todo caso, oye, mira, aquí, ¿no? Nosotros vamos a recibir ese partido en el Bernabéu y nosotros somos los que lo recibimos. Estamos encantados, obviamente, ¿no? Igual que ujú, la persona que esté en Miami, ¿no? Y que sea aficionada del Barcelona o del Villarreal, encantado de que vayan a jugar claro, ahí. Si eso nadie lo discute. Pero intentamos abstraernos de eso, de la conveniencia de algo en concreto en cada momento, ¿vale? Y desde luego aquí estamos opinando como personas, digamos, ¿no? En el fútbol europeo que forman parte de esa liga y en la NFL se organiza todo como las franquicias que forman parte de esa liga. Es decir, hay que verlo desde el punto de vista de verdad lo más neutro posible para entender que no hay, o sea, es que no hay casi parecidos entre una cosa y la otra. Son culturalmente mundos muy opuestos, ligas configuradas de forma muy opuesta y sobre todo, en un caso veo una estrategia, en otro caso, hasta que me lo expliquen, veo una iniciativa personal que sí, en este caso adultera la liga, puesto que es un caso único, con un ingreso extra claro, para esos clubes y que rompe con esa tradición, ¿no? Y esa cultura de 19 partidos en casa y 19 partidos fuera. claro. Yo sobre todo, yo sin tener ni idea, porque yo soy muy aficionado al fútbol de toda la vida, pero no ni tengo tanta información como tú, ni tengo tanta vinculación como tú. Mi intuición y mi sensación, Ramón, porque esto ya sonó hace años, ¿verdad? Además, con estos dos Eh, mismos equipos, con el Barça sí, siempre es el Barça. sí, No, no era el Villarreal, en otro caso se planteó el Atlético de Madrid. el español Eh, creo que llegue a oír, puede ser en algún momento. el español en algún caso, sí, esto Tebas lleva un tiempo intentándolo, desde la firma de A- ese contrato. claro, pues a mí esto, si ato todos los cabos, a mí esto es lo que a mí me hace, si tuviera que apostar dinero, es que aquí en el contrato hay una cláusula que no se ha hecho pública, que es que la liga, cuando lo firmó el contrato con ESPN y con la empresa de Stephen Ross, es que Stephen Ross le dijo, oye, mira, yo te pago un por 4, un por 5, un por 6 de lo que te estén pagando ahora en Bain, pero te doy un plazo de 5, 6, 7, 8, 10 años a que me traigas un partido a la liga. Y si lo están haciendo ahora todo, yo creo que un poco de prisa y mata caballo, quizás sea porque le ha dicho Stephen Ross, oye, mira, se está llegando al final de tal, el año que viene tenemos mundial, con el complicado del calendario, de ajustar y tal, oye, mira, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que se han acelerado los plazos porque además parece ser que ni siquiera ha habido votación, es decir, que Tebas lo está hablando con base Villarreal, ambas partes, las tres partes en este caso parecen de acuerdo, lo están comunicando al resto de equipos de que va a ocurrir, no de que va a haber una votación, no va a haber una asamblea, no es, hola, somos estos y vamos a hacer esto tal día, tal hora, en tal lugar. Luego está la otra parte, el tema del adulterar la competición en cuanto al calendario. Yo no estoy tan en ese punto porque Sí, el partido de la jornada 37-38 tampoco son iguales que los de la jornada 8. No quiero decir, el valor del punto sí, pero el equipo a lo mejor, no voy a decir ningún equipo para que nadie se sienta ofendido, pero el nivel que puede tener un equipo en octubre o noviembre tampoco lo puede tener en mayo, pero ni para bien ni para mal. Con lo cual,
yo entiendo que esto es algo muy cultural. Es algo muy cultural. Sí, pero te digo, aquí se da la particularidad de que estás poniendo un partido entre dos equipos que son de Champions, donde la Ya. localía, claro, es que la localía se invierte, Aitor, porque un Villarreal-Barcelona en el Madrigal, pues todo el mundo entiende que va a haber muchos más aficionados del Villarreal, que eso en teoría complica el partido para el Barcelona. Cuando además yo creo que la localía en el fútbol europeo es un poco más importante que la NFL, salvo cuando intervienen condiciones atmosféricas extrañas, que ya sabemos que hay... Y te diré que casi según el equipo, porque los equipos de Los Ángeles todavía no tienen tanta fanbase arraigada. Claro, En Las claro. Vegas pasa un poco lo mismo, pero no es lo mismo que si te vas a equipos de la costa este, que te vas a Pittsburgh, te vas a Filadelfia, te vas a los propios Patriots, ¿no? Que ahí son aficiones aguerridas desde hace decenas de años, ¿no? Y son sentimientos distintos. Con lo cual, la localidad NFL, entiendo lo que dices, hay muchos equipos en los que no les afecta tanto el jugar en casa o fuera, pero hay otros equipos a los que sí les afecta mucho. Pero sí que sigo entendiendo que puede tener más relevancia en la media, puede que tenga más relevancia. Claro, o sea, el Barcelona tiene 4 o 5 salidas que sobre el papel son muy complicadas y donde puede pinchar. Pues justo le han puesto una que es contra un equipo de Champions que le podría quitar esos puntos, ¿no? En una liga además que está tan polarizada en favor del Madrid y el Barcelona, que suelen hacer muchos puntos, ¿no? Entonces, aquí la adulteración es mayor por eso. Si fuese el partido del Camp Nou, conceptualmente estaríamos hablando de lo mismo, pero nadie vería ese beneficio tan excesivo para el Barcelona, aunque en Miami siempre va a tener muchos más aficionados que el Villarreal, todo el mundo lo entiende esto, ¿no? Como si fuera el Madrid contra el Villarreal, también habría más aficionados del Madrid en Miami. Sería abrumadora la diferencia. Entonces, dices, bueno, vale, sí, no estás jugando en Barcelona, pero estás jugando en Miami con mucha gente a tu favor. Bueno, la localidad se mantiene de alguna forma. Pero es que aquí hablamos de un caso bastante extremo. El Villarreal no va a arrastrar casi afición a Miami. El Barcelona obviamente la tiene ya ahí, no tiene que arrastrarla ni siquiera. Y sí que creo que adultera, ¿no? En esa medida, porque no hay tantos sitios donde supuestamente, ¿no? O sobre el papel el Barcelona pueda pinchar, no tantos campos. Claro, obviamente no es lo mismo por llevarlo a una analogía NFL, no es lo mismo que te toque jugar este año contra un equipo como los Saints, que en principio pensamos que va a ser un mal equipo. No es lo mismo que justo este año te tocará jugar el partido contra los Saints, siendo tú los Chiefs, que son el equipo de moda ahora mismo, ¿no? No es lo mismo que te toque jugar este año, que te tocará jugar quizás contra pues unos Ravens, unos Bills, ¿no? Pues obviamente no es lo mismo, y eso sí que tiene esa parte de, entre comillas, adulteración de eso. Digo lo de los Chiefs y mira, se me viene un ejemplo. Quizás el ejemplo que más sentido puede tener todo esto es el tema de los partidos divisionales, ¿no? Claro, son partidos muy decisivos. De hecho, hay menos partidos divisionales internacionales que este año hay uno, por ejemplo. Este año hay uno, ya ha habido alguno más, pero... Sí, creo que en total son 5 o 6 partidos totales lo que ha habido, y sobre todo han sido mucho con equipos cerca de México y partidos que se han disputado en México. Se ha disputado alguno también en Londres. Este año, por ejemplo, en semana 1, los Chargers juegan contra los Chiefs, pero los Chargers es un equipo que juega en el SoFi Stadium. El SoFi Stadium es propiedad de Los Ángeles Rams. De hecho, hay un poco de meme alrededor del mundillo de la NFL, ¿no? Porque cuando juegan los Chargers como local, hay más camisetas del equipo visitante que de los propios Chargers, ¿no? Pues los Chargers, a efectos de localía, por así decirlo, juegan como locales contra los Chiefs en el partido divisional, que juegan en Brasil. Claro, pero son minoría porque todo el mundo entiende que son partidos más trascendentales, que donde es más importante el factor localía. No en el caso de los Chargers, como has explicado muy bien, pero bueno, todo el mundo entendería cómo los Bills en casa suelen ser mucho más potentes, los propios Patriots, ¿no? Incluso con las condiciones, ¿no? Meteorológicas que se pueden dar muchas veces. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es explicar que en un caso hay una estrategia meditada, aprobada por todas las franquicias, que reporta beneficios a todas ellas, también a los jugadores, es decir, la industria en general, ¿no? Se beneficia. Y en otro caso es de momento, salvo que nos lo expliquen mejor, que yo exijo esa explicación, pues una iniciativa personal que no sabemos si obedece a una cláusula secreta de un contrato. Te puedo comprar esa teoría, ¿no? O esa hipótesis, desde luego, y que desde luego no ha sido aprobado por todos los clubes, ¿no? Y por lo tanto, entre eso y que culturalmente Europa todavía no está en donde está la NFL, oye, a lo mejor en el futuro sí, pero ahora mismo no. Claro. Creo que era importante explicar las diferencias y por eso
por eso este vídeo, ¿vale? Para Sí. que todo el mundo las pueda entender y eso, tengáis una referencia ahí, por lo menos para que entendáis las diferencias y se las podéis explicar a quien Y queráis. sobre todo también el cómo comunican unas cosas y cómo comunican otras, siguiendo con la comparación, ¿no? Quiero decir, el proyecto de expansión de la NFL, de hecho, bueno, ayer subimos la charla con Javi Gómez, ¿no? Que es una persona que sabe mucho de esto y subo, creo que explicar y dar mucho contexto del tema de la expansión en España. La expansión internacional de la NFL, además por información que tú y yo tenemos más o menos también, es algo que la NFL está cuidando mucho en cada esquina y en cada rincón del planeta al que quiere Claro, llegar. Cada vez claro. que comunican algo al respecto, es una estrategia de comunicación en redes, diseños, por todos los canales, por todas las vías de comunicación, ya sean más nuevas, más convencionales, más tradicionales. Hay mucha gente, que eso también sabemos tú y yo, que, bueno, mejor dicho, este proyecto está generando puestos de trabajo para mucha gente Claro. también. Y toda la NFL, y cuando digo toda la NFL, no solo la propia liga, sino todos los equipos, están muy en este proyecto, ¿no? Y yo creo que esta es el gran legado cuando Roger Goodell deje de ser el comisionado de la NFL, creo que va a ser el gran legado que va a dejar como el máximo mandatario de esta liga, ¿no? Él hacer una NFL global, el hacer una NFL internacional. Obviamente tendrá puntos negativos, como lo tiene siempre de todo, porque habla, pues, los más clasistas y los más puristas de allí, Estados Unidos o incluso aquí de España, no estarán tan de acuerdo. Y aquí, en cuanto parece que se ha asomado la patita de una manera u otra a hacer un poco pensar outside the box, ¿no? Como además dicen los Eso es. americanos, enseguida ha habido mala comunicación, mala gestión, Claro. polémica a un lado, en el otro, los que están en el medio, el que está afectado, el que no está afectado, el que critica porque es antiamarillista, el que critica porque es anticulé, el que critica porque. O sea, quiero decir, solo el simple hecho, de que esto ocurra ya genera una toxicidad que esto te implica, o mejor dicho, que esto es lo que el efecto espejo que te hace es que se está haciendo una guarrería, con perdón de la expresión, o por lo menos Sí, en sí, el sí, sí, modo en sí. el que te lo están vendiendo, porque si te cogen y te dicen, aunque las maneras sean las mismas, en el sentido de esto es por detrás, esto es una cláusula que nos ha dicho tal, pero Sí. se sientan en Laporta, Roch y Tebas un comunicado conjunto, oye, mira, estamos pensando porque hemos pensado, aunque vendas una moto falsa, pones un PowerPoint, oye, mira, hemos pensado porque hemos hecho un estudio de mercado y hemos pensado que por las aficiones que tenemos aquí a aquí, las peñas que tenemos aquí a allá, hemos decidido que tal y pum. La polémica va a existir igual, pero lo estás empaquetando de otra manera. Es exactamente así. Es que las formas son muy importantes en estos casos porque las formas muchas veces son el fondo del asunto. Claro, Cuando tú eso es. haces algo deliberadamente mal, el proceso es porque el fondo a lo mejor no es tan bueno o no es tan fácil de Efectivamente. explicar. Entonces, las formas muchas veces son el fondo y en este caso creo que, mira, en otros casos creo que Tebas ha hecho cosas muy bien en la liga y a lo mejor esta idea es buena y se puede Sí, desarrollar sí. mucho más y puede ser buena para todos. Pero como lo está haciendo tan mal, yo tiendo a sospechar que es que esto es de momento algo puntual que, bueno, pues que le puede reportar un beneficio a la liga, pero no tengo claro que al resto de clubes y por lo tanto, bueno, pues eso. Aitor, que creo que era importante explicar esto, Sí, publicarlo y que la gente tenga esa referencia y bueno, que Flash NFL también está para estas cosas, ¿no? Lógicamente claro, claro. para explicar evidentemente cómo funciona la propia NFL. Joder, hicimos ayer un vídeo magnífico con Javi Gómez. Bueno, Ujú, publicamos, ¿no? Ya lo habíamos grabado antes con Javi Gómez explicando esa expansión en España, súper ilusionados evidentemente, ¿no? También por la parte que nos compete, ujú. pero bueno, eso no quiere decir que sea lo mismo que lo que está haciendo Tebas ahora No, mismo como no, iniciativa personal. no, para nada. A mí hay una cosa de todo eso también que me alegra un poco ya por ir acabando, que si enseguida hay, sobre todo lo que yo he podido ver por Twitter hoy un poco de perfil, ¿eh? Si enseguida mucha gente sale el símil o el debate de la comparación del tema del calendario con la NFL, oye, mira, es que la NFL está haciendo más ruido en España del que parece, ¿no? Al menos la gente sabe cómo funciona el calendario, sabe que hay una, bueno, que es asimétrico, lo mires por donde lo mires, dentro de que hay unas fórmulas de cómo jugar de cómo se estructuran los calendarios, pero bueno, y a mí eso me alegra y oye, si cada vez que algo en el fútbol, en la liga, en los equipos, los clubes grandes de España y de Europa pasa algo así y enseguida lo comparan con la NFL, oye, nosotros encantados de sentarnos aquí a hablar casi media horita, explicarlo, que para eso está Eso Flash es. NFL también.
Eso es, está para eso y para los que todavía estáis eso, metiéndoos en el mundillo y os estamos echando una mano, pues mira, es una buena forma también de ir entendiendo, ¿no? Esta industria de la NFL y cómo funciona esa expansión internacional y cómo ahí tiene sentido, tiene ese sentido Claro. y lo hemos intentado explicar en estos 25 minutos. Pues Aitor, que muchísimas gracias como siempre y nada, que va a seguir habiendo contenido y que lo mejor evidentemente está por llegar porque ya empieza esto. Esto ya empieza y Tengo estamos ya un mono, ansiosos. de que no puedo ya Estamos con él. ansiosos. Sí, Ramón, muchas gracias a ti por este ratito y recordar lo único a toda la gente, like, suscribiros y darnos mucho apoyo, que en 2 semanitas largas estamos ya con las previas. Eso es, ya estamos ahí, o sea que encantados de estar con vosotros. Muchas gracias, Ramón, un abrazo a todos. Abrazo fuerte, hasta luego.